a la compañera Consuelo para empezar la escuela de formación. Tiene la palabra, compañera. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Les quiero aclarar que no soy ninguna experta en Manuela Beltrán, no Manuelita Sáenz, porque hoy el mono colocó un video en La Certeza sobre Manuelita Sáenz. No, es sobre Manuela Beltrán, María Manuela Beltrán Arquila, que es el nombre completo de esta bella mujer. Antes de empezar a hablar de ella, o sea, vuelvo y les repito, no soy una experta, simplemente hice la tarea de lo que me pidieron y soy juiciosa y la hice. Entonces, estoy acá, igual que ustedes, para aprender. María Consuelo, perdón un segundito, que aquí mi nieto va a saludar. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bacano. Óptimo. ¿Ah? Óptimo. Disfrutando del calor cartagenero. Tan bello. Bueno, Liz, perdón. No, está bien, Rafa. Bueno, entonces, como les decía, no soy ninguna experta, pero pues estamos todos para aprender. En todo lo que estuve leyendo y buscando, investigando, encontré varias monografías muy, muy bacanas de la Universidad Nacional. No encontré, porque ustedes saben, estoy aquí en un moridero, en un perrero, en un pueblo, en una montaña, no es que tenga acceso a muchas cosas, pero encontré muy buenos escritos que me ayudaron para aprender sobre Manuela. Repasemos un poquito la historia y el marco donde se desarrolla la vida de Manuela y el momento en que vive ella. Es el momento o la época del virreinato, ¿sí? Ya ella, donde ella, en el tiempo en que ella está situada en el séptimo virrey que ha habido durante todo el tiempo en la Nueva Granada. ¿Qué es el virreinato? Pues el virreinato simplemente es la representación del rey de España. La realeza borbónica es quien implanta los virreyes para que manejen esta zona, que es la zona de Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, la Nueva Granada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el virrey? Simplemente pues representar al rey, pero se conforma el virreinato por dos razones bien importantes. La primera, para la producción aurífera. Ustedes bien saben, Colombia es un país, o fue un país rico en oro, y obviamente ellos querían expropiar este oro y tenían que tener una representación para asegurar sus arcas. La segunda razón importante es la localización estratégica que existe aquí en Latinoamérica para contrarrestar el contrabando y la piratería. Y es así que por cuenta de la política borbónica, Bogotá pasa a ser la capital del virreinato con su primer virrey. Eso sí tengo que mirarlo aquí en mis notas. El primer virrey es el señor Antonio Ignacio de la Pedrosa, ¿sí? Que tenía como misión modernizar la Nueva Granada. ¿Qué significaba el modernizar la Nueva Granada? Irla adecuando para el futuro. Entonces, este señor lo primero que hace en su modernización es inaugura la Casa de la Moneda y también la primera biblioteca pública que entre otras obras que hizo. Bueno, luego de 7 virreyes, nos encontramos en 1781, año muy especial.
con Manuel Antonio Flores. Es de ahí, ¿sí?, donde coinciden varios eventos y varios factores para llegar a donde queremos, a nuestra heroína, a nuestra Manuela. España en ese momento está en guerra con Inglaterra. Así que Carlos III, que es el rey de ese momento en España, nombra a Juan Gutiérrez de Piñeres, que es el primer regente para manejar la situación de la guerra que se estaba dando, o sea, para recaudar más dinero, mientras que manda al virrey Flores a Cartagena para hacerse cargo de la flota naval y a poder apoyar la guerra. Este regente, el señor Gutiérrez de Piñeres, llega con todos los poderes y con toda la fuerza que le da a Carlos III, el apoyo total para recoger todo lo que más se pueda para llenar las arcas y apoyar la guerra contra Inglaterra. Dentro de la modernización, en ese momento podemos decir que el virrey Flores hizo algunas cosas, como fue traer la imprenta que serviría para sacar los pasquines o las noticias que se daban en ese momento, que fueron la llama de la insurrección comunera. Entonces trajo la imprenta, también promovió unos diálogos de paz contra los guajiros, hizo obras como caminos entre Chocó y Antioquia. Otra obras que hizo fueron hospitales y hospicios, no auspicios, sino hospicios. Bueno, esas son algunas obras de modernización que hizo el virrey Flores en esa época. Vámonos para 1778, que es donde se realiza eso fue otra obra que hizo el virrey. En 1778 hace un censo, ¿sí?, y se cuentan entre los habitantes alrededor de 829,000 personas, que eso era pues bastante para la región, para la época. Pero para tener presente o como nota que ese número se rebajó 2 años antes. 2 años antes, en 1776, se desata una brutal hambruna. O sea, todos estos antecedentes hay que tenerlos en cuenta porque es lo que nos va a llevar a donde Manuela. En 1776 hay un verano desolador que acaba con todas las cosechas, incluyendo la del tabaco, y por si fuera poco, viene una epidemia a gran escala de viruela, donde acaba con una gran población, básicamente la población, como siempre, más vulnerable, la de bajos recursos, los más pobres. Tanto así que el cura que hacía los entierros, dentro de las notas curiosas que hay o que encontré en estas monografías y en estos libros, dicen que el cura ofició gratis el 95% de los entierros, y que este cura solamente de Socorro enterró 1,100 personas. Entonces ustedes podrán imaginarse la proporción de los enfermos y de los muertos que hubo en el perímetro socorrano. Bueno, volviendo otra vez, aparte de esto, vamos a ver que la corona
sea el reinado de España, el Carlos III, expide el decreto de libre comercio entre España y América. La corona aumenta las entradas fiscales, así que aumenta los impuestos para sostener la guerra con Inglaterra. Debido a que se creó la regencia, ¿cierto? En la Nueva Granada, como ya lo había dicho antes, se nombra al señor Gutiérrez de Piñeres, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien llega arrasando y queriendo devorar todo lo que podía para mandar y recoger, para mandar para la guerra. Entonces, este señor crea el impuesto de la Armada de Barlovento. El impuesto de la Armada de Barlovento es un impuesto que se va a dedicar únicamente a la guerra. En ese momento existían varios impuestos, pero uno de los más importantes es el de la alcabala. El de la alcabala era un impuesto que se le grababa al tabaco 2 reales y a la botella de aguardiente 2 reales. Recordemos que en esa época la moneda eran los reales y los patacones. Esa era la moneda que existía en ese momento. Entonces, los reales eran 2 reales por tabaco y 2 reales por aguardiente. Pero el impuesto de alcabala se extendió a todos los productos. Entonces, la gente estaba ahogada porque tenía el impuesto de Barlovento y de la Armada de Barlovento y el de la alcabala, que era un impuesto que estaba gravando todos los alimentos y todas las mercancías que existían en el momento. Esto fue gravísimo, especialmente en el Socorro, pues en el Socorro se había prohibido el cultivo, para esa época se había prohibido el cultivo de tabaco. Y también se había generado un problema de tenencia de tierras. Entonces era bastante difícil pagar esos impuestos, ya que todo estaba grabado, no podían cultivar el tabaco porque estaba prohibido, o sea, era ilegal en ese momento, lo estaban cultivando, pero ilegalmente, y fuera de eso estaban expropiando las tierras. Salvador Plata, que es un juez subdelegado de rentas, o sea, el Carrasquilla actual, ¿sí? Un ave de rapiña, hizo su juzgadita, ¿sí? Y decretó sanciones fraudulentas para pagar el doble a lo confiscado. Si la gente la encontraban con tabaco, tenía que pagar el doble. Y si los que agarraban y eran dueños de las tierras, entonces expropiaban las tierras a estos dueños. O sea, otro ubérrimo, básicamente. Hectáreas y hectáreas de tierra en el área del Socorro. Así que todo esto, ese conjunto de irregularidades, pues llamarlo de alguna manera, empezó a llenarse la copa y a crecer el descontento, y el pueblo se fue llenando de rabia, de frustración, de hambre, de todo lo que conlleva el no tener y el no poder sostener un régimen de vida o un nivel de vida aceptable. Así que incrementa el deseo de lucha. Y es ahí donde aparece nuestra dama de hierro, ¿sí? Nuestra heroína. Ahí vamos a encontrar
Manuela Beltrán. Hagamos un esbozo de quién fue María Manuela Beltrán Archila. María Manuela es una mujer socorrana, hija de Juan y de Ángela, quienes eran descendientes de españoles. Ellos eran una familia tabacalera de clase, digamos, clase media, ¿sí? Y en un 13 de marzo de 1724 nace en el seno de esta familia Manuela Beltrán. Los historiadores hasta hoy en día no se han puesto de acuerdo. Leí cantidades y no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es socorrana, otros dicen que es de Guaduas Charalá. Lo único cierto es que es santanderiana igual que yo. Santanderiana. Bueno, pasa su vida en el seno de esta familia, ¿sí? Pero esta mujer tiene una fortuna que no la tienen el común del pueblo. ¿Y qué es? La educación. Ella aprende a leer y escribir, que es lo que hace la diferencia y lo que va a ayudar para que la guerra, para que la revolución comunera inicie. También en la historia eso es lo que hace que ella sea recordada, ¿no? El que ella sabía leer y escribir. Bueno, Manuela tenía de qué hacía o qué era lo que desarrollaba su vida. Ella tenía una tienda como una cacharrería, más o menos, donde vendía cosas que traía de Castilla y también enseres y cosas para la siembra, las semillas y los abonos o lo que hubiera en esa época. Era una cacharrería. Por consiguiente, ella tenía que pagar impuestos sobre cada uno de sus productos que tenía en su cacharrería, en su tienda. Esto se le hirvió la sangre de ver que ya tenía el impuesto de alcabala, ahora el impuesto de la Armada de Barlovento, pero el impuesto de alcabala había crecido y se había expandido a todos los productos. Entonces, esta señora de 57 años en ese momento, 2 años menor que yo, 57 años, ella se empieza a crecer el descontento en ella y en un domingo, antes de eso, no existe evidencia, no encontré evidencia alguna de que ella hubiera participado activamente de ningún movimiento insurgente. Antes de ese 16 de marzo, perdón, el 13 de marzo, cuando ella nació, el 16 de marzo, ella no había participado en ningún movimiento insurgente y es bien sabido que lo único que hizo fue encender esa chispa, la chispa del descontento y en ese momento iniciar la revolución comunera. ¿Cómo la enciende? Bueno, gracias a que ella sabía leer, ¿cierto? Y escribir, es así como ese día de mercado, ella viene el 16 de marzo de 1781 a la plaza donde están reunidos alrededor de 2,000 personas. Y simplemente lee el edicto, empieza la gente a acumularse, ¿sí? A juntarse, y ella lee el edicto, lo arranca,
lo rompe, lo pisotea. Al mismo tiempo ella grita que viva el rey, abajo el mal gobierno. Esto desató la ira entre todos los que estaban presentes y se armó o se prendió la revolución. Estando ahí, Bermeo lo nombran general de la revolución de los comuneros. Él, en ese momento, el 13, en ese momento del 16 de marzo, ¿cierto? Cuando esto ocurre, hay una cosa muy que a mí cuando leía esto me daba como rabia leerlo. Y es que en el momento de que se está aprendiendo esto, que la gente está acumulándose y la gente está armándose con asadones, con todo lo que encontraron en el común, ¿sí? Por eso es la revolución comunera. Todos estaban luchando con algo común, ¿sí? Por eso se llama la revolución comunera. Ellos, armados de lo que encontraron, ¿sí? Están en medio de esto para gritar, y sale el cura a decir que si el que no le pagaran al rey era pecado. Eso es algo que a mí me molesta bastante cuando leí esto, porque los curas siempre han tenido algo en la política, y más hacia la derecha que hacia la izquierda. Son muy pocos los que han ido hacia la izquierda. Como historia, yo vi directamente, estaba yo en esa época en Los Llanos, y vi un cura dando órdenes para matar a unos compañeros. Eso fue en el Guaviare, en el Pororio. Entonces yo tengo como mala experiencia con los curas, y mis padres también me contaban de la época de los chulavitas y esto, y la injerencia que tuvieron los curas en esta guerra, y bueno, ahí me estoy saliendo. Entonces, los curas el cura estaba gritando esto, ¿cierto? ¿Qué hace Manuela después de que rompe y se inicia este descontento, que empieza la revolución comunera en ese instante? Manuela se refugia en la parroquia de Confines, ahí en el Socorro. Nunca se volvió a saber nada más de Manuela. Manuela se dice que se refugió y ahí se desapareció. Otros dicen que fue torturada y fusilada. El caso es que es una desaparecida más. Así que esa es otra víctima que va para la lista de Hipólito. Esa es otra tarea para nuestro compañero y sus víctimas desaparecidas. Bueno, de una desaparecida más de nuestra historia locombiana, ¿no? Como acontecimientos en dicho suceso, podemos decir también que mientras Manuela estaba encendiendo esto, el señor Ignacio Agudelo Olarte, ¿sí?, que era el único que tenía la potestad, era como el alcalde, era el único que tenía la potestad para tomar medidas legales. Lo único que hace también es, al igual que el cura que está gritando que no pagarle los impuestos al rey es pecado, este señor, en vez de bajar los ánimos,
lo único que hace es correr a un balcón y gritar Armada de Barlovento y 18 impuestos más. Entonces, por consiguiente, se caldea muchísimo más la ira y se da comienzo básicamente a la revolución comunera. Hasta ahí se sabe de Manuelita, de Manuela Beltrán. No se ha encontrado de que haya participado, simplemente es una desaparecida más. Como datos así de los comuneros, bueno, pues que los comuneros estaban luchando por una razón común. Es importante y es muy, muy increíble saber que abarcaron casi todos los pueblos de Colombia, desde Santander a Bogotá. Alcanzaron a reunir 20.000 hombres, que es un número increíble para la época, ¿sí? De guerrilleros, y llegaron a Bogotá buscando al arzobispo para firmar la paz, para firmar unos acuerdos. Es entonces cuando se hacen las capitulaciones de Zipaquirá. Son, entre otras, la participación de los criollos, es la extinción de los impuestos de alcabala y de la Armada de Barlovento, son, bueno, participación de los criollos en el gobierno, bueno, son varias cosas que se firman en estos acuerdos de Zipaquirá, pero son traicionados, qué novedad, como lo que está ocurriendo en este momento con los acuerdos de La Habana, son traicionados y son asesinados. Galán, que fue uno de los comuneros más sobresalientes, le cortan la cabeza y la mandan por todos los pueblos para que sean, para mostrar quiénes son los que mandan básicamente y castigar, o es una forma de ejemplarizar los pueblos. Si ustedes siguen, miren el resultado que esperan. ¿Qué más podemos decir? Que Manuela dio los primeros pinitos para que más adelante se diera un hecho de grandes magnitudes en Colombia, como fue convertir al Socorro en un estado libre e independiente de España, ¿sí? Con un gobierno autónomo y con principios plasmados en la Constitución del Socorro. ¿Sabían ustedes que el Socorro tuvo la primera constitución de América Latina? Y de ahí que los grandes constitucionalistas la llaman la madre de todas las constituciones latinoamericanas. ¿Qué más podemos decir de Manuela? Que fue el destello que se necesitó en aquel momento, ¿sí? Para desatar la furia e inconformidad represada por los pueblos. Alguien dijo que Manuela fue, lo voy a leer textualmente, dice: Manuela fue como una estrella fugaz, apareció en el momento preciso y se perdió rápidamente en la oscuridad. Eso me pareció bellísimo, ¿sí? Que la describieran de esta manera. Pero realmente fue el símbolo nacionalista prerevolucionario, que a sus 57 días duró solamente, hizo un acto, pero un acto que lo recordó la historia por siempre. Francisco de Miranda, que se encontraba en Europa, la nombra también, voy a leerlo textualmente, está por acá, dice:
la viejecilla que inició tan sonada rebelión. Eso, la viejecilla, 57 años y enciende una revolución. Es increíble que una persona que jamás ha estado o que jamás ha tenido escuela revolucionaria o que nunca ha participado de absolutamente nada, tenía su negocio propio, venía de una familia de bien, se le llene la tapa, como decimos, y desate esa furia y esa ira en todo un pueblo que crea un movimiento de 20,000 personas en ese momento para una revolución fallida. Bueno, eso es básicamente lo que tengo de Manuela. Bueno, Les quería también, bueno, ya eso es propaganda política pagada aparte. Bueno, si tienen preguntas hasta ahí, luego seguimos con la propaganda. muy bueno. Gracias, Rafita. Gracias. No. Muchas gracias. No, con gusto. Lástima que no haya más de esta mujer, porque es una persona, o sea, no se encuentra bibliografía de su vida, no hay nada que diga que fue casada o que tuvo hijos o qué más hizo en su vida. O sea, no hay mucha biografía de Manuela Beltrán. Solamente esta poca información. Así que es lo único que hay. El peor castigo que siempre se aplicó fue el de borrar a la gente de la historia. Exacto. Entonces, en el caso concreto de Manuela Beltrán, el hecho es que ella es una mujer cotidiana, una mujer que su vida, como tú lo has descrito, es su negocio y su actividad. Quería notar que las capitulaciones fueron una manera de ganar tiempo. Exacto. Que ellos tenían que esperar que llegara la tropa. Exacto. Para poder cegar esa revolución que se había dado. La tropa llega de Cartagena. Exacto. Estaban 2 meses, más o menos, en llegar allá. Hay un hecho increíble y es que ese Gutiérrez de Piñeres después va a ser su familia, su descendencia en Mopós, tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanecen dos. Van a ser los grandes revolucionarios de la independencia de Cartagena y los grandes amigos de Bolívar, entre otras cosas. Exacto. Mueren en la causa, que están en el sitio de Murillo, que son los revolucionarios más grandes, ¿no? Porque la revolución de independencia, no hay que olvidar que fue un proceso de unidad en la diversidad, como decía Bolívar. Entonces tú encontrabas en la independencia, encontrabas los independentistas, que no era el rey y muera el mal gobierno. Los autonomistas, que era viva el rey y muera el gobierno. Viva el rey y muera el mal gobierno. El mal gobierno. ¿Sí? Que eso eran los autonomistas. Y los terceros eran los arrastrados por esa torrente de revolución, que eran los indígenas que estaban ya atiborrados y mamados de la encomienda, los negros que buscaban la libertad y el fin de la esclavitud, los artesanos que eran pardos, que no eran blancos de la tierra, ¿no? Porque, digamos, cuando tú dices con ese acierto, decir 20,000 personas, imagínense en rebelión en esa época, 20,000 personas. Es un montón. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿cómo si las comunicaciones de hoy podían reunir a 20,000 personas? Bueno, porque la gente ya era cansada
Claro, claro. Es que la gente no podía vivir porque la estaban desangrando con los impuestos. Y yo veo que en este momento está ocurriendo lo mismo. La gente ya se está empezando a cansar. Bueno, Jorge, ¿quería decir algo luego, Dorita? Eso, Herminia está pidiendo la palabra. Sí, pero Jorge pidió primero. Jorge, póngale el volumen, active el sonido. Sí, buenas noches para todos, para todas. Ahí me disculpan la llegada un poco tarde, pero es que usted sabe que este Medellín es muy congestionado. No, para darle un saludo muy especial a ti, Consuelo, a Mauricio, a Gabriela, a todos, a Néstor, a Guayabita, mi saludo, mi viejo, y todos, muy contentos de estar de nuevo acá. Saludos a todos. Saludos. En la certeza. Y no, con mucho ánimo, mucha moral acá, firmes desde Medellín, Antioquia. Gracias. Un saludito. Gracias, amigo. Herminia y Fernando. Y después Gabriel. No, yo no voy a decir nada, solo estaba saludando. Bueno, un saludo también para todos y todas, Consuelo. Gracias, Dorita. Muy bien por ese esfuerzo que ha hecho. Gracias. Yo quería mostrarles este libro, se llama 20.000 comuneros hacia Santa Fe. Ay, qué machera, ese no lo conocía. Pero ese libro todo el tiempo habla de los comuneros, pero a Manuela Beltrán solamente le dedica un poquitico. Entonces voy a leer ese párrafo que escriben para que veamos un poco cómo las mujeres también seguimos como olvidadas y puestas en un segundo, a un ladito, no solamente en la época de los comuneros, sino hasta ahora. Pero bueno, voy a leer esto. Dice Manuela Beltrán, la comunera. De casi todos los pronunciamientos populares, el caso de Manuela Beltrán se repite. Las mujeres asusan a la revuelta, rompen el edicto, dan el grito de independencia. Manuela Beltrán no vuelve a aparecer en la historia, como desaparecen las demás mujeres, pasando todas a la lucha anónima. Ese es lo que escribe. Ese es el único escrito, lo único que yo puedo encontrar en este libro. Imagínense, y es un libro de la Revolución Comunera y solamente le dan eso. No, yo tuve la fortuna me mandaron unas monografías de mi alma mater y también estuve buscando, lo único que encontré fueron monografías, nada más. Fernando, ¿qué ibas a decir? Gracias, Dorita. Yo no tengo en este momento libros, porque no estoy en un lugar donde no tengo libros, pero yo en una ocasión que estuve investigando sobre Manuela Beltrán, recuerdo que encontré que ella no era no era tan anónima así como se ve en la historia, ¿cierto? Sino que ella participaba, ella era amiga de Galán. Ella era amiga de los Berbeo, sí. Ajá. Y hacían unas tertulias a donde ella iba y participaba, ¿sí? Es lo que yo me acuerdo, pero no lo tengo, digamos, como plasmado en este momento, no lo tengo así como para decirles, bueno, fue en tal parte donde lo consulté, pero sí me acuerdo haberlo leído. Sí, Dorita, tiene toda la razón. Eso es lo único que dice, que es amiga de Berbeo, es amiga de Galán, pero no mencionan en sí como tal que participe o que sea una comunera, ¿sí? O sea, simplemente como mencionado. Exacto, estoy de acuerdo, Consuelo, estoy de acuerdo. Fernando, sigue. Sí, son como 3 o 4 cosas, ¿no? La primera, que tienes razón tú y Rafael cuando hablan de la ninguneada de las mujeres en la historia, ¿no? Yo estoy también mirando varios libros y yo, por ejemplo, de Caballero, que es Comuneros, Incienso y Pólvora, y no hay ni una palabra sobre Manuela Beltrán, nada, son solamente hombres describiendo la historia, ¿no? Eso como primer lugar.
Otra cosa que me llamó la atención de lo que tú dijiste es que, y es verdad, el virrey Caballero y Góngora hizo unos diálogos con los guayú en el contexto. Y fíjense que yo me puse a averiguar y esos diálogos con el pueblo guajiro, con el pueblo guayú, se dieron aquí y hubo también unos diálogos del gobierno español con el pueblo mapuche en Chile. Ajá. Son los dos únicos casos de pueblos indígenas que obligaron al poder español a negociar. A negociar, sí. En el caso de Chile, el acuerdo, por allá en 1600, les reconoció el territorio del río Biobío hacia el sur a los mapuche, y el movimiento mapuche hoy reivindica ese acuerdo y reivindica ese límite y dice, la nación mapuche va del río Biobío hacia el sur y exigen autonomía sobre la base de un acuerdo firmado por el pueblo mapuche en guerra contra el gobierno español, un acuerdo, y hay unos grabados de la época lindísimos de la caballería mapuche llegando al lugar del acuerdo y de los fusileros mapuche llegando al acuerdo en 1600 para hablar con el gobierno español de la época, ¿no? Eso es un elemento que me llamó la atención, y de los diálogos que se dieron con el pueblo guayú. Ese pueblo es un pueblo guerrero y tuvo un acuerdo también con el gobierno español. Lo otro es el movimiento comunero, recordar que no fue solamente Circuito Colombia. En los Andes venezolanos se dio movimiento comunero paralelo al movimiento comunero de Santander. Y en Venezuela hay movimientos chavistas de base que reivindican y se llaman movimiento comunero, ¿sí? El chavismo de base en Venezuela reivindicando el movimiento comunero en los Andes venezolanos. El tercer elemento es de lo que hablaba Rafael sobre la diversidad y la unidad en la diversidad para el ejército libertador. Ahí hay dos cosas que yo quería decir, que ya con esto cierro. La primera es que, es verdad, fue un movimiento muy, muy diverso, pero la particularidad de eso es que son muy pocos los dirigentes de la revolución de independencia, de la independencia, que captan la importancia, dijéramos, de esa diversidad y de esa pluralidad. Bolívar es el más destacado de eso. Es decir, Bolívar en 1813, en el manifiesto de Carúpano, dice una frase que es famosa, dice: hemos sido vencidos por nosotros mismos. En la valoración que él hace de la derrota frente a Boves, Bolívar dice eso, dice, no nos ha vencido el rey de España, hemos sido vencidos por nosotros mismos. Y comienza Bolívar a transformarse de ser, dijéramos, un niño rico dirigiendo una revolución de criollos, a transformarse en un reformador social, convocando una inmensa cantidad de fuerzas y se convierte en un revolucionario, un traidor a su clase. Ese es un elemento que me parece a mí que es importante de lo que decía Rafael. Y ya para cerrar, el último elemento es que sobre el Ejército Libertador yo me encontré este libro que me ha gustado mucho, que se llama Repúblicas en Armas, ¿sí? Es de Clemente Ivo, y el tipo tiene un análisis del Ejército Libertador y es muy documentado. Se ha ido a los archivos de India, se ha ido a los archivos en los diferentes países de América Latina y tiene una serie de estadísticas sobre la composición del Ejército Libertador, y él dice hay 4 etapas. Y en la segunda etapa, yo mirando para esta charla, hay un dato que es muy interesante. Dice, cuando el Ejército Libertador se desarrolla en la Nueva Granada, hay una etapa que es formal de milicia, una etapa un ejército de línea que es derrotado por Boves. Después viene una etapa de guerrillas, que es el ejemplo clásico es Páez en Venezuela, y de pronto las guerrillas en el llano, pues, independentistas, y la cuarta etapa ya es la cuarta etapa, dijéramos, formal, dijéramos, del ejército que va hasta el sur del continente. Él dice, cuando se va la etapa del desarrollo, dijéramos, de las guerrillas y se va a pasar a un ejército, hay un inmenso potencial de reclutamiento en Santander. Y él dice, ahí hay una siembra del movimiento comunero que se desarrolla después en el Ejército Libertador. Entonces, como un dato interesante, digamos, de que nos muestra que somos proceso, ¿no? Que no somos, dijéramos, estancos de lucha, sino que somos un proceso histórico de lucha que llega hasta el día de hoy. Era eso solamente por ahí. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Quién más pide la palabra? ¿Quién? ¿Quién más pide la palabra? Bueno, ya que nadie más pide la palabra, solamente quiero hacer una última cosa. Un comentario pequeño. Sí, Miguel.
Bien, yo creo que la descripción que hace Consuelo es muy importante, el aporte que hacen los compañeros son muy al lugar. Hay un elemento solamente que quería señalar y es cómo acontecimientos como ese trascienden en la historia y trascienden simplemente en un elemento básico que es la capacidad de indignación. Manuela Beltrán indudablemente es un personaje que, como decía uno de los compañeros, no era anónimo. Una persona, mujer en esa época que supiera leer y escribir, no era anónima. No. Era una persona que tenía una relativa importancia social en su comunidad. O sea que tal vez los historiadores, tal vez sus contemporáneos hacen lo que se ha hecho en la historia de Colombia con muchas mujeres, es invisibilizarla. Y la invisibilizaron. Una mujer que sepa leer y escribir en la época de la colonia es una persona supremamente importante. Atrevida. Absolutamente. Entonces, mi punto es que es la capacidad de la indignación, de poder leer una declaración, poderla arrancar y pisotearla y mostrar con ella, transformar desde la razón hacia la emoción, trasladar toda esa incontenible rabia que tenía. Y es algo que trasciende y que lo vemos reiteradamente en la historia de Colombia. Lo vemos en esta última coyuntura. La gente no salió a pelear a la calle contra la policía, no porque no quisiera la policía, no, esa está indignada, absolutamente indignada. Y eran de izquierda, y eran uribistas, y eran de derecha, y eran de muchos partidos los que se indignaron. Y con toda la razón. O sea que ese elemento es un elemento fundamental, detonante, detonador, y que le toca a los dirigentes hacer con su sabiduría una conducción adecuada de esas emociones y de esas manifestaciones. Ese es mi comentario. Gracias. Ricardo pidió la mano, levantó la mano. Le pidió la mano a Ricardo. El poder reside en la fuerza irresistible del amor, decía Bolívar. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Chévere ver por ahí a Dorita, no sé si la conocen, mentira, estoy molestando. A Jamie. Y a usted, Consuelo, muchas gracias por los aportes. Muchas gracias por estar tan metida en la defensa de su tierra, de su territorio, y también en la defensa de las mujeres de su tierra. La convocatoria sería para nosotros, los hombres, y ustedes, especialmente las mujeres, a una cantidad de historias de las mujeres del EMI que entregaron su vida, que le dieron gloria al movimiento y que no son aún reconocidas lo suficiente, ¿cierto? Yo solo, supongo yo que por ahí la Negra Vázquez habrá escrito algo, pero hay una cantidad de mujeres que le aportaron al EMI, como la Chiqui, que habría que meterse por allá en las raíces a ver cuál es la historia de la Chiqui, cuál es la historia de Dorita, por ejemplo, que sé que tiene todas unas raíces aquí en Bogotá, en el ala sur de Bogotá también, que habría que rescatar antes de que se vayan, ¿cierto? Tarde o temprano no va a morirse, y si no se atreve a escribir su propia historia. Las compañeras que cayeron, por ejemplo, en el Palacio, ¿cierto? Sí. Compañeras que cayeron en Cisneros, todas las compañeras del Caquetá, del Cauca, o sea, toda esa herencia que hemos dejado perder, toda esa rebeldía, porque se supone que el M-19 eso era lo que tenía el concepto de que la mujer era muy importante en los procesos, y parece que se nos olvidó, ¿cierto? Después habría que ver lo de Vera también, ¿no? A ver, Vera Grave, todo ese tipo de cosas, pero hay que buscarles también lo humano y buscarle las mejores enseñanzas, ¿no? Porque parece ser que el haber salido a la ciudad y a la desmovilización nos desmovilizó una cantidad de cosas. Muchas gracias, disculpe por extenderla. Gracias, Ricardo. Gracias. Y es cierto, ¿no? Hay
hay historias no solamente de las mujeres conocidas del EMI, o sea, apartémonos de la Mona, apartémonos de María Eugenia, apartémonos de las nombradas del EMI. Hay mujeres berracas de base que quedaron en el camino con unas historias impresionantes, ¿sí? Eso es cierto, y que han sido olvidadas, invisibilizadas, básicamente. Pero sí, lo que me sorprendió o lo que me encantó fue saber que una mujer de 57 años se sintió con toda la energía y con toda la berraquera para hacer eso. O sea, me rejuveneció a mí. Realmente yo leyendo esto me rejuveneció. Sentí eso. Y como dato curioso, como dato especial, ya para cerrar, es hablando del mes de marzo, que en marzo ocurrieron muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el 7 de marzo nace un hombre transparente, un hombre puro, un hombre hermoso, que es Raulito, ¿sí? Es el cumpleaños de Raulito, el 7 de marzo. Que es Germán Rojas Millo, ¿no? Porque esta escuela lleva su nombre. El 9 de marzo firmamos los acuerdos de paz que hemos mantenido hasta el día de hoy, ¿sí? Y también el 9 de marzo llegué yo a este mundo para embellecerlo. Nací yo. El 13 de marzo nace Manuela Beltrán, ¿sí? El 16 de marzo nace la Revolución Comunera. Entonces, marzo es especial. Esa es propaganda política pagada. Sí, Mauricio. Luego, Gabriel. Yo les quiero contar que, Ricardo, aquí antes de que llegara la pandemia, nosotros, la Corporación La Certeza del Amor, hicimos un evento que reunimos aproximadamente 40 compañeras de Cali y no le celebramos el Día de la Mujer, le conmemoramos el papel protagónico que jugaron dentro del movimiento. Y fue un rato, una tarde muy bacana. Las mujeres me decían a mí, uy, qué bacano que en 30 años nadie acordó. Y es bacano que La Certeza del Amor se acordó. Eso también es política pagada. Propaganda política. Gabriel, ¿tenías algo que decir? Gabriel, Fernando y Jorge. Gabriel. Sí, no, yo quería pues como hacer una anotación ahí con respecto a lo de la mujer, que pues para que recordáramos la frase de García Márquez, que decía que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, porque la mujer, aunque digamos que está invisible por muchas circunstancias, no siempre ha sido así, y hay muchas que están pues también como en la cumbre y han sido reconocidas, pero en general yo creo que nadie, absolutamente nadie, se sustrae de que detrás siempre hay una mujer, y hay muchas mujeres. Están las esposas, las compañeras, las madres, las hijas, y lo podemos ver pues muy evidente ahora. Y con respecto a Raulito, yo tuve el gusto de conocerlo en Corpades hace unos, no sé, tal vez 18 años, 20, no sé qué tanto, así de paso, y recuerdo mucho como su voz pues así solemne, trascendental, su aspecto fuerte, pues esa lo que irradiaba. Me pareció una gran persona, pues, y todo lo que decía muy coherente y muy fuera de lo intelectual, más como de lo práctico, pues. Entonces me impactó mucho, y lo que contaban de él, obviamente. Era un soñador, Gabriel. Sí. Raulito era un soñador. Unos dicen que estaba loco, otros no. Para mí era un soñador y era un hombre íntegro. ¿Cómo, Rafita? Él era un iluminado. Sí. En el género humano hay personas que tienen una capacidad trascendente, que es lo que hay que tener en cuenta. El M era la trascendencia porque el M sabía manejar la pasión. Sí. La pasión era un elemento ligado a su acción. Y Batman lo decía con toda la claridad, ¿no? Cuando decía, si usted llega donde una persona y le dice, estamos jodidos, nos están dando palos, nos están matando, ¿no?
pues la gente lo que hace es que se pone a llorar. Pero si tú llegas donde la persona y le dices, no joda, nosotros podemos, nosotros tenemos la fuerza, nosotros somos la berraquera, ¿sí? Y tú despiertas esa pasión, pues tienes el resultado que nosotros obtuvimos, entre otras cosas, y hay que mirarlo así, es que cuántas personas éramos en el M, ¿sí? Y mira, un gobierno sentado, todavía estamos dando coba. Ayer Trump ¿sí? Se refería a Gustavo Petro y al M-19. Años, imagínense. Somos importantes. Un pequeño grupo, un núcleo de seres humanos. No fue la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que referirse a nosotros. Está escuchando. Sí, o sea, bueno, pero es por eso, porque la política es el arte de sacar adelante el sentipensamiento que hay en la gente, ¿no? Como no sé quién fue el que lo dijo con lo de la protesta. La gente se lanzó a la protesta y ahí no hay liberal, conservador, no, ahí es un pueblo que se indigna. ¿Sí? La historia dice que dentro de esos 2.000 hombres que estaban en ese momento en la plaza, había gente de todas las clases, ¿no? Eran peceros, plazueros, gente de dinero, o sea, todos estaban siendo afectados. Ahí no había distingo de sociedad ni de nada, era de todo. Bueno, Fernando, creo. Fernando. Y yo difiero un poquito del compañero Gabriel cuando dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Yo creo que eso está cambiando de manera acelerada, ¿no? Yo recuerdo una frase que sacaba Chávez que decía, donde hay mujer que avanza no hay hombre que retroceda. ¿Sí? Porque yo pienso que eso está cambiando y eso se vio muchas veces en las peloteras. La gente no echaba para atrás porque la mujer estaba empujando para adelante. ¿Cómo si no echaba para atrás? Y esa es una cosa que dijéramos que es bien importante para mirar más allá de que la mujer está detrás o está adelante. Es un problema de estar a la par. Y un elemento que me parece muy interesante de lo que decía el compañero Ricardo, del recuperar la historia, yo creo que ahí hay una deuda muy grande con las compañeras, no solamente del M, de otras organizaciones que quedaron, dijéramos, en el camino y aportaron muchísimo. Y mucho antes también. Es decir, yo estaba mirando en esos días unos documentos y parece que han aparecido unas cartas entre Manuela Sáenz y Juana Zurduy. ¿Sí? Y entonces uno dice, yo no las he leído, pero yo leí una información por ahí, estoy buscándolas, a ver si aparecen por algún lado en internet, porque me parecía muy interesante saber qué se decían ese par de mujeres, ¿no? De qué hablaban, qué estaban planeando, alguna cosa estaban conspirando, porque es por el estilo de eso, ¿no? Yo creo que hay mucho por revisar en la historia de nuestros países y sobre todo en clave femenina, era eso. Gracias, Fernando. Jorge, creo que tiene. Jorge quería decir algo. Sí, a ver, dos cositas. La una, referente a Raulito, a Germán. Yo soy producto de Germán. Germán fue mi comandante, mi mentor acá en Antioquia, donde libramos fuertes y grandes peleas. Y el hombre era un romántico, el único comandante que le dolía cuando moría algún compañero. Lo golpeaba fuertemente eso y lo expresaba. Y eso no era cobardía, eso era sentimiento. Y él siempre se le acercaba al compañero que estuviera triste, aburrido o enfermo, que tuviera problemas, lo alentaba, le daba ánimos. Y era un motivador y con esa disciplina, con esa seriedad, el hombre se ganaba el cariño de todos nosotros en la fuerza. Y no, Raúl es inolvidable y yo creo que es uno de esos inmortales que tiene el M. A mí me extrañaba mucho porque años atrás el compañero lo tenían como en el anonimato por allá. Producto de eso, nosotros acá en Antioquia tomamos una decisión que las bases del M en Antioquia era el colectivo Germán Rojas Niño, sin pedirle permiso a nadie, nada, sino nada más por iniciativa propia.
y ahí vamos. Y respecto a lo de las mujeres, Mauricio, excelente ese homenaje que le hicieron en Cali, pero tenemos a nivel nacional mujeres muy valiosas. Tenemos, no olvidemos a Pastora, compañeros. Pastora era un baluarte, o es un baluarte de la organización, hermano, y a mí me duele ver una persona y una figura de esas dentro de la organización que la tienen prácticamente abandonada, y que ahora con lo de la solidaridad, porque sacamos recursos para darle a ella, hermano, qué tristeza. Bueno, pero de todas maneras, hermano, hay que hacer un esfuerzo, Mauro, para hacer un homenaje a nivel nacional a estas mujeres berracas, incluyendo a Consuelo y a tantas, a la Negra, a la misma Micaela, muchas mujeres guapas que estuvieron acá en Colombia y estuvieron dentro del movimiento. Entonces, eso es una tareita que queda ahí, porque trabajo es lo que se nos viene y vamos para adelante, no nos podemos dejar achicopalar por las diferencias ni por las inconformismos, no, estamos firmes y vamos para adelante, Mauro. Lo veo muy desmoralizado, hermano, y a mí me gusta ver el Mauricio alegre, contento, y el echado para adelante, hermano. No, aquí no. Vamos para adelante, pues, mijo, que para adelante es para allá, como decimos acá. Bueno, un abrazo. Gracias, Jorge. Hermina, yo te doy la palabra, pero yo quiero saludar a Alejandro Cabezas, no F. Cabezas, sino Alejandro. Y que nos dé un saludo porque le tenemos una sorpresa ahora a todos ustedes. Bueno, gracias, Mauro, muy amable, muchas gracias. Quiero saludarlos a todos. A Rafita Vergara, hace algunos años nos conocimos por acá en Bogotá en un evento de Bateman que creamos los jóvenes. En ese entonces yo hacía parte del colectivo Carlos Pizarro. Éramos un grupo de jóvenes que queríamos retomar las banderas del M, pero siempre bajo la premisa de la paz, bajo la premisa de la búsqueda de la democracia, como una búsqueda incalzable también. Bueno, por ahí nos conocimos con Rafita y me alegra muchísimo verlo. Por ahí también a Guayabita me pareció verlo. Yo soy del combo de Alex María, que es muy cercana también. Y bueno, me he ido creando, me he ido formando durante varios años. Y yo recibo una invitación por parte de Hipólito porque he estado haciendo una investigación desde hace más o menos unos 8 años, sobre una situación que se generó acá en Bogotá, antecitos del Palacio de Justicia. Recuerden que bajo la orden de Álvaro Fayad, la orden de combate de Pie Colombia, como resultado del rompimiento del acuerdo de paz, o el intento de acuerdo de paz, pues empieza una acción ofensiva por parte del M-19, y ustedes más que nadie lo saben. Entonces se da el Batallón Cisneros, se da Ipiales, cierra con el Palacio de Justicia de manera muy luctuosa, pero hay una acción que acá en Bogotá pegó muchísimo, y es que una unidad miliciana del suroriente recupera un camión con leche y va a regalarlo, su contenido, en la gente del suroriente de Bogotá. Y pues, ¿qué pasó? Al parecer no se sabe si la operación estaba cantada, o si fue un arepaso a la vida, o si un vecino llamó. Pues 250 policías cercaron a los compañeros y fusilan a 11 de ellos desarmados. Pues a mí, o sea, si uno lo mira investigativamente, es un hecho más en la guerra. Suena feo, pero es un hecho más. Sin embargo, a mí hace algunos años, cuando me dan a conocer la información, me llama muchísimo la atención que a uno de los muchachos que fusilan, que la policía fusila, le encuentran en el bolsillo un poema de Mario Benedetti que se llama Me sirve, no me sirve. La policía en ese momento lo que hizo fue, muchas gracias, ahí está la pantalla. Ahorita yo comparto una información de un lanzamiento que va a haber el miércoles, muchas gracias. Entonces la policía, cuando encuentra el papel del muchacho, dice, no, es que esto es un mensaje cifrado, entonces toca empezar a investigar, a ver qué es esta vaina. Y no, en última era un poema de amor, no era más. Era un poema de amor de un muchacho, un casi niño, que quería reconciliarse con su novia porque estaban peleando desde días anteriores, y resulta que la novia también la fusilan 3 cuadras a donde lo fusilan a él. Cuando yo leo esa historia, yo, pucha, perdónenme el madre, dije, puta, que... O sea, esto era una historia de amor entre un par de niños. Y a mí me impactó eso y empecé a investigar. Quise escribirlo, pero no como una investigación histórica, sino como una novela, como lo que era, una historia de amor. Entonces llevo varios años investigando, y este año pues ya se me dio la posibilidad
que alguien creyó en el proyecto, la editorial El Búho, no sé si usted la conoce, es una editorial que trabaja temas de filosofía sobre todo, pero se le ha empezado como a camellar al asunto de esto, pues de ciencias sociales, historia, entonces se le midió al asunto, recibió el apoyo. También acá tengo el apoyo de compañeros del M que estuvieron en el operativo. Hay 2 sobrevivientes, está Jorgito, y bueno, está el combo Alex María, Fabito, el mismo Hipólito, bueno, un combo de gente que toda la vida me ha estado alcahueteando mis locuras. Y con ellos hemos estado caminando y quería presentar ese texto a ustedes, a la gente de Cali y a la gente pues del resto de Colombia, que bueno, es una apuesta casi que al miedo, porque yo me siento acá junto a ustedes o alrededor de ustedes y a mí yo me siento chiquito, muy chiquito, porque ustedes son mis héroes, perdónenme. Si para mi hijo los héroes son Spider-Man y todo está, para mí el héroe era el M-19 desde chiquito. Y si hay un recuerdo que yo tengo en mi memoria es cuando estábamos, yo vivía en el barrio Prado Pinzón, en Bogotá, no sé si alguien lo conoce, a una cuadra donde se encontró la bodega más grande de armas cuando se robaron las armas del cantón. Y yo recuerdo una imagen que a mí me queda, es Pizarro ya después de la dejación de armas, él pasa frente a la casa porque lo habían invitado a un almuerzo. Y él pasa ahí y entra a la casa, y porque todos lo estábamos saludando, y él entra y nos saluda porque mi papá están echándole la plancha al segundo piso y pasa y nos saluda ahí. Y yo quedé impactado, yo lo recuerdo, y recuerdo que a los 8 días lo matan y estábamos llorando porque lo habían matado. O sea, él pasa un domingo y creo que lo matan el viernes. O sí, como un viernes creo que lo mataron. Entonces yo me siento chiquitico frente a ustedes y a veces siento miedo de mostrarles mi trabajo, pero es un trabajo en realidad que he hecho con mucho cariño, con mucho amor. Se llama Tomad y Bebed, haciendo alusión a la leche, a esa necesidad que existe y que hoy por hoy se sigue dando, que es la seguridad alimentaria. Con esto de la cuarentena se vio. O sea, no, yo tengo la teoría que si no ha habido, que se dieron tantos contagios de COVID es porque la gente tenía que salir a buscar comida. Y acá en Colombia ese es un problema, es una necesidad básica la alimentación. De allí el nombre Tomad y Bebed, y digo también crónicas de militancia porque lo que hago es crear los personajes, casi que un 70% es una historia ficticia, pero lo creo a partir de mis vivencias propias, de las vivencias de los compañeros del M, que no hay que sentarse a hacer una investigación tan clara, sino sentarse con una botella de aguardiente o con un tinto o unos espaguetis y hable carreta. Cuando no hay plata, entonces una pasta y hágale pues. Y yo creé ese mundo y lo creé en ese libro. Es un texto que hice con muchísimo cariño y quería presentárselos a ustedes con el mayor de los respetos, en realidad. Estamos trabajando a toda mecha, pues a toda marcha con los compañeros de la editorial El Búho, porque este miércoles es el aniversario y el objetivo es el día miércoles hacer el lanzamiento. El objetivo no, ya nos fuimos. El objetivo es que el miércoles ya estén los libros. Yo aspiro, según lo que se tiene presupuestado, el día lunes ya están, por eso no lo he enviado. El objetivo es enviar porque voy a hacer un donativo, lo estaba hablando con el compañero, para esa campaña tan bonita que ustedes hacen de colaborar a los compañeros que están en situaciones complejas. Pues no es gran cosa, pero es un aporte pequeñito que quiero hacer para que entre a la subasta. Entonces apenas llegue el libro, lo primero que hago es mandarlo a Cali, una de las ciudades de mis amores. Y pues bueno, también compartirlo con los compañeros que están acá y que ojalá puedan conocer el texto y que también me acompañen en un conversatorio. Yo ahorita por el grupo de WhatsApp les voy a enviar el flyer de las personas que vamos a estar en el conversatorio. Y bueno, invitarlos y por sobre todo mis respetos. Como les digo, ustedes son mi Iron Man, mi Hulk, mi Superman. Ustedes en realidad siempre fueron mis héroes y lo siguen siendo, y me les quito el sombrero. Y bueno, es antes que todo un homenaje. Este libro es un homenaje no solamente a los 11 compañeros que fallecieron en el operativo, sino un homenaje a todos ustedes. Y mis respetos y mi agradecimiento por esa lucha que ustedes hicieron, y tanto muerto que tenemos, y tanto mutilado que tenemos, y tanto compañero llevado del carajo que tenemos. Se merecieron una mejor historia. Y esto es, como les digo, un pequeño homenaje. Y si tienen alguna pregunta, madrazo, recomendación, donación, con mucho gusto. Gabriel, muchísimas gracias. Es hermoso
cómo se refirió y el tomarse el tiempo para escribir un libro como este y revivir a los compañeros, que eso realmente fue una masacre, ¿sí? Ah, no, perdón, una muerte, ¿qué? Colectiva. Colectiva, eso, Colectiva. perdón, unas muertes colectivas. No, eso fue un acto terrible, pero gracias y gracias por las palabras que dijo tan bellas. Y créame que voy a ser una de las que va a pujar para comprar ese libro. Fernando tiene la palabra. Sí, no, muy emocionado por varias razones, ¿no? Por un lado, por las palabras tuyas, pero también porque en ese operativo se murieron amigos muy grandes, ¿no? Ahí recuerdo a Isabel Cristina Muñoz Duarte, con quien estudiábamos en Sociología Nacional, en esa época en que yo estaba en la Nacional. Ahorita volví a la universidad, pero a Ciencia Política, pero en esa época estaba en Sociología y ahí en ese operativo fusilaron a Isabel Cristina y fusilaron al compañero de Isabel Cristina que se llamaba Héctor Arturo Ribona de Vilán. Los fusilaron ahí a los dos. Entonces, muy emocionado. Pero, y lo tercero, hermano, es que Bateman decía, siempre que quede... uno en pie. Siempre que quede uno, habrá la esperanza en la lucha. Exacto, Rafita. Entonces yo creo, hermano, que yo soy muy llorón, pero yo pienso que la lucha continúa. La derrota no existe si no se acepta. Mando, y parte de aceptar eso es también expresarla, y podemos expresarla llorando, que también hace parte de esos muertos que tenemos. Exacto. Herminia pide la palabra. Gracias. Bueno, yo quiero decir dos cositas. Primero, felicitar a Fernando Cabezas. No, Alejandro. Yo lo tengo aquí, Fernando. Bueno, es Alejandro. Lo felicito por ese trabajo. Me parece muy importante que haga ese esfuerzo de ponerse a escribir, de ponerse a recolectar la información. Lo felicito, de corazón lo felicito. Y espero también poder adquirir ese documento o ese libro cuando esté. Muchas gracias. Ahí te respondo algo, Herminia, y es, no solamente, es una historia que a mí también me impactó mucho. No solamente estamos hablando de la historia de ellos, sino que yo hago un contexto general de la historia del EME y el contexto del proceso de paz, porque todos se dan en una situación de un rompimiento, de un intento de paz, porque esa operación responde a ello. Y frente a la emoción que expresa Fernando, yo quiero comentarles una anécdota muy bonita que me dio, que me ocurrió cuando yo estaba escribiendo el libro. Bueno, a mí me llega la información, empiezo a escribirla. Yo en realidad obviamente no soy un novelista, hice mi mejor esfuerzo. Yo soy un profesor, yo soy politólogo, pero intento hacer mi esfuerzo, bueno, y acabo. Y me queda un capítulo, me queda el final. O sea, yo prácticamente conviví, dormí, pensaba en ellos como si yo fuera uno de ellos como por 4 o 5 años. Y esa tarde a mí o sea, yo sabía que me quedaba el capítulo final. Ya, yo sabía que me quedaba el capítulo final. O sea, en pocas palabras, me tocaba matarlos. Y yo le mamé gallo. Créanme que como unos 15 días yo no miraba el computador, yo me hacía el pendejo, me ponía a hacer oficio, a escuchar salsa, a mamar gallo. Cuando ya un día dije, hoy toca. Y yo me senté frente al computador y la hoja blanca, que es terrorífica, como decía Gabriel García Márquez. Y me senté frente a la hoja blanca y de un momento a otro empecé a llorar como un bebé. Pero lloraba y me bajaban lágrimas y me bajaban lágrimas. Yo me paraba, caminaba, me sentaba, tomaba agua y lloré. Duré como unas 3, 4 horas así, sin mentirles. Por ahí me bajé y encontré por allá un chirrinche, un aguardiente que había y me lo tomé y no podía. Cuando ya por fin me calmé, dije, listo, acá fue. Y me senté, hice el capítulo de un jalonazo. En 5 minutos lo hice. Entonces es también esa posibilidad de saber que los seres y los compañeros trascienden y no se han muerto. Ellos no se han muerto. Hoy cuando el debate sobre la seguridad alimentaria, hoy cuando el debate sobre la brutalidad policial está más que evidente, uno no solamente ve que los compañeros están vivos, sino que los tiempos no han cambiado.
Es como si, o sea, yo creo que un pelado de hoy lee el libro y dice, esta vaina no es de hace 35 años, esto es de hoy. Entonces es eso, es un trabajo, pues, creo yo, lindo en el sentido de una recopilación también de todo un contexto. Coloco algunos archivos del M, como ustedes ahorita les mostré algunas fotos, algunos archivos personales, históricos del M. Hago un capítulo bastante lindo sobre la pérdida del comandante Iván Marino, que espero leerlo el día miércoles, y espero que me acompañen. Y bueno, es eso, es agradecerles también por esas palabras de apoyo. Gracias, Alejandro. Falla tiene la palabra. No he terminado. Dale, Herminio. Mauricio, no he terminado. ¿No ha terminado, Alejandro? Mauricio, yo no he terminado. Herminia. Dorita, siga. Dorita no ha terminado. Listo. Estaba diciendo que, pues, felicitando a nuestro escritor. Y también decir que, pues, en dos aspectos. Uno, sobre Raulito. Raulito, pues, también para mí es una persona que hizo muchas cosas. Fue mi amigo así chévere. Fuimos muy cercanos y teníamos muchas cosas en común. Pues yo me siento muy contenta de participar en esta escuela que lleva su nombre, ¿no? Pero bueno, me parece que es decir que es el único que le dolía los muertos, eso no está bien. Digamos, es generalizar no es bueno, porque a todos nos dolía, a todos los comandantes. Yo creo que no había ningún comandante del M, que, hombre o mujer, que no le doliera la muerte de un compañero. O sea, entonces no generalizar, porque eso duele mucho. ¿Sí? Esa es mi recomendación. Y la otra cosa, decir también que detrás de un hombre hay una gran mujer. No, eso ya está echado, eso ya está fuera de lugar. Nosotros tenemos que avanzar y como que ya eso dejarlo atrás, porque ya eso son como consignas que fueron tal vez bonitas en un momento, pero que ahora para nosotros tenemos que trascender, ¿no? Y agradezco también a los compañeros que han hablado en esta charla referente a las mujeres. Me ha parecido bien que estén pensando cómo transformar, porque nosotros tenemos una deuda no solamente con las mujeres revolucionarias, sino también tenemos una deuda y una responsabilidad con el país, con las mujeres del país, porque ellas esperan más de nosotros, siguen esperando. Entonces creo que en esa línea es que hago mi observación y agradecer mucho estos aportes del día de hoy. Gracias. Herminia, ¿ya? Ahora sí Javier. puedo hablar. Javier. Hola, yo quería plantear dos cosas. Una, agradecerle a Consuelo, pues esa presentación que hizo, me parece muy, muy bonita, o sea, una imagen de Manuela Beltrán potente. También, pues, digamos, en cómo la historia la ocultan, ¿no? O sea, a la mujer, o sea, porque solamente cuando uno mira el imaginario y es Manuela Beltrán arrancando de una pared pues, la información de los impuestos. Y en los libros de historia, los libros de sociales, casi todos los libros tienen esa imagen, Revolución de los Comuneros, y esa imagen de Manuela arrancando, pues, pero realmente no hay como suficiente historia de quién era, qué otras mujeres. También al mismo tiempo hubo levantamientos en toda Hispanoamérica, ¿no? En Ecuador, Perú. El movimiento Comuneros, como ya lo dijo ahorita alguien, llegó hasta Venezuela, no era solamente el Socorro ni Colombia,
sino también Venezuela. Pero también, por ejemplo, una cosa que no se ha contado de la historia de los comuneros es el papel que jugaron en la rebelión, el levantamiento de indios y negros, el levantamiento de negros en Antioquia, las rebeliones en las minas en Antioquia a partir del movimiento comuneros. Y, por ejemplo, Galán llamó a los indios a que recuperaran los resguardos, como en esa época también recién se había dado lo de la eliminación de los resguardos. Claro, un poco lo que decía Consuelo, es que hacer cuentas de cantidad de personas hoy en día es muy fácil, pero en esa época pues 20.000 eran demasiados, y eran 20.000 que iban recogiendo a medida que se iban dirigiendo hacia Santa Fe, muchos de ellos haciendo rebeliones, pero entonces la historia se centra en 2 o 3 personajes. Mejor dicho, la historia no cuenta más de 4 hombres. A Manuela la dejan allá en un ladito y cuentan la historia como de 4 hombres, y del que más terminan contando es de Galán y de Berbeo, ¿sí? Y sobre todo Berbeo por la traición que hizo. Entonces, ¿cómo se dice? Se agiganta y se concentra la historia en unos pocos. Levantar 20.000 personas en esa época, eso tenía que ser un movimiento pues de una trascendencia. Lo otro es que también en ese movimiento influyó influencias del levantamiento de Tupac Amaru en Perú, ¿sí? Inclusive en la época se hicieron cantos, varios de los levantamientos comuneros cantaban canciones donde decían muera el rey, viva el rey Inca. Bueno, sí, o sea, porque llegó hasta acá pues el tema de la influencia de Tupac Amaru como rey Inca. Y hay muchas cosas, por eso es que el problema de las historias es que la cuenta el vencedor y no los vencidos. Ese es un comentario, y agradecerle a Consuelo. El otro comentario, lo de Alejandro, es que esa historia que él nos plantea, pues muy buena. Ojalá en esta escuela pudiéramos hacer un ejercicio, ojalá una de estas conversaciones con algunos invitados e invitadas sea como un ejercicio de escritura, así sea unos, o sea, como que alguien vaya hablando y que los otros vamos contando historias y luego las leemos, las cruzamos. ¿Por qué? Porque el trabajo que ha estado haciendo Hipólito y que ha estado haciendo también Darío, acompañando en la comisión en lo de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Han hecho un trabajo especial concentrado en el tema M. Aquí en Cali hicimos una reunión con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde estuvo Darío, estuvo Hipólito. Nos reunimos, creo, ya no me acuerdo en qué fecha fue, pero digamos que haya sido, por decir algo, noviembre del año pasado, por decir alguna fecha. Nos reunimos creo que como 30 personas a conversar. Ahí llegaron varios, o sea, mejor dicho, y más o menos las cuentas que hay es de 300 personas desaparecidas M, ¿sí? De solo M, 300 personas, ¿sí? Y donde de todo el país, ¿no? Que uno asume que 300, que las cuentas son más. Porque una característica de esa reunión y de ese trabajo que Darío y Hipólito están haciendo ad honorem de acompañamiento a esa, mejor dicho, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas creó como una subcomisión, que es el caso de Gente M, porque eso nunca nadie lo había trabajado. Y en concreto, ¿por qué? Ahí en esa reunión en Cali lo dijimos, pues porque es que nadie quería dar la cara. O sea, solamente cuando aparece ahora la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, o sea, alrededor de la nueva situación que se da pues con los acuerdos de La Habana, hay como la necesidad pues de mucha gente de contar pues su historia y de también contar pues sus desaparecidos, sus muertos. Un ejemplo concreto, en el caso de mi hermano,
que lo desaparecen en Ecuador, de los otros 4 pelados, que eran pelados de universidades de Bogotá, digamos, de los 5, solamente la familia de nosotros hemos estado averiguando, llevamos el caso a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se ha averiguado cosas en Ecuador con Hipólito, con Darío, con Alessandra, que estuvo en el M del Alfaro Vive Carajo, que ella estuvo también en la Comisión de la Verdad de lo del Alfaro Vive Carajo. Entonces, por ejemplo, eso, estamos tratando de ubicar quiénes son las otras familias de las otras 4 personas desaparecidas, y no hemos podido ubicarlas porque es que lo que digo, o sea, en ese momento la gente consideraba que dar la cara y decir ese desaparecido es mío, era que lo desaparecieran también, ¿sí? Entonces, claro, en el caso de hacer las cuentas de gente M, ese es un trabajo a hacer. Por eso a mí me parece que nosotros algunas sesiones de esto hiciéramos como un taller de escritura sobre ese aspecto, o sea, qué sabemos de fulano, qué fue lo último que supimos de fulano, o cada quien, no, mi hermano lo desaparecieron en tal situación, esta es la información que tenemos, nos falta saber esto, y ese tipo de relatos me parece que se acerca mucho al ejercicio que nos está presentando Alejandro, y muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias, Javier. Pido la palabra. Miguel, ya. Primero Rafael y sigue Miguel. Ok. Eso que comentas, Javier, es muy importante, muy importante. Siempre he tenido en mi cabeza lo que sucedió después de la firma del acuerdo de paz con Betancur. Ese acuerdo de paz se firma en la búsqueda de civilizar la política, dejar la guerra atrás, ¿no? Y cuando se da la transformación de Betancur, porque hay 2 Betancures, ¿no? El que firma el acuerdo y el de después del acuerdo, cuando la clase política del país le dice, un momentico, no más, ¿sí? No más porque esto está muy grave, mire lo que está pasando en las plazas públicas, ¿no? No hay que olvidar que en ese momento, por donde pasaba el M, se llenaban las plazas. Y la dirigencia popular del M mostró la cara. Fue un tiempo donde hubo mucha inteligencia, mucha inteligencia. No hay que olvidar que aquí estaba un personaje que se llamaba Louis Tams, que era el embajador norteamericano. Y él llegó con una teoría que era la de derrotar el síndrome de Vietnam, un caso de Victoria El Salvador se llamaba. Y en el texto había una frase, pues, que es de la contrainsurgencia, pero que aquí nunca la hemos analizado en el fondo que tuvo, y ahora que hablabas, quedó muy claro, ¿no? En lo que estabas diciendo. Y es que dice que hay que derrotar la cabeza de la organización guerrillera, de la serpiente. Pero si tú no puedes acabar la cabeza de la serpiente, entonces tienes que acabar los nervios que conducen la idea hacia el cuerpo social, hacia el cuerpo de la culebra. Y efectivamente lo que se da con la ruptura del acuerdo firmado con Betancur es un proceso de desaparición de personas impresionante. Gente que yo recuerdo que nunca más volví a ver, ni nadie me dijo nada de ellas, ni nadie preguntaba por la gente. Porque fue un momento supremamente duro, donde nos estaban derrotando. O sea, fue algo muy dramático, ¿sí? Entonces, sí me parece muy al lugar, porque nosotros cometimos, es mi punto de vista, una equivocación cuando en Los Robles decidimos la frase famosa de seamos gobierno los colombianos, ¿no? Nosotros salimos de Los Robles con esa postura, seamos gobierno, pero seamos gobierno juntaba la guerrilla con el movimiento popular que nos apoyaba. Entonces todo el que decía seamos gobierno, pues del M.
dele. ¿Sí? Y hay una explicación muy clara, o sea, era muy difícil que alguien pudiera ir a preguntar por un muerto porque como decía Javier, estaba muerto también, ¿no? Pero hoy en día vale la pena porque es mucha la gente que murió y nunca supimos más de ellos, nunca más supimos de ellos. Pero fue como consecuencia de una idea de guerra, o sea, de una concepción de guerra contra insurgente que se aplicó en el país. Eso me parece clave como un primer punto. El segundo, mire, sin mujer no hay nada. No hay nada. Eso es como cuando dicen, sin azul no hay verde y sin verde no hay nosotros. ¿Sí? Ese cuento de que la mujer viene o sea, que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, es lo mismo de que la mujer viene de la costilla del hombre. Es una teoría machista, tonta, ¿sí? Que tenemos que dejar atrás de una vez por todas. Eso no tiene ningún sentido. Y mujeres valiosas, las del M. Mujeres maravillosas. O sea, en mi vida, seres humanos que he conocido con convicciones tan profundas, las mujeres del M. ¿Sí? Algo asombroso, ¿no? Porque fueron muy transformadoras, o sea, todo lo transformaron, ¿no? Y por último, quería decir que el valor de la historia es fundamental en la medida en que eso nos hace cada día mejores y nos proyecta a seguir haciendo las cosas que venimos desarrollando. Yo creo que hay que pensar que la fortaleza está en considerar el uno en el nosotros, ¿sí? Porque es una forma de organización que permite la diversidad y permite captar, ¿sí?, lo que cada uno de nosotros está dando, que juntado se vuelve un archipiélago, deja de ser islas. Lo que necesitamos es dejar de ser islas, estar imbricados en todo el movimiento social, dando lo mejor en la construcción de la democracia, enseñando a ser demócratas, porque no sabemos ser demócratas, todavía no hemos aprendido a ser demócratas. Yo le auguro a lo que viene momentos de mucha dificultad, porque ellos saben que están perdiendo el poder, porque ya hay una población que creció, que acumuló. Hoy en día estamos viviendo el tiempo de la acumulación, ¿sí? No les pudimos ganar en las pasadas elecciones, ya lo sabemos, por la división que se genera y que va a capitalizar Fajardo, ¿no? Que rompe la opción de derrotar el sistema, ¿sí? Pero el sistema estaba derrotado, el sistema sabe que está derrotado, el sistema no ha podido hacer los cambios que previeron del acuerdo de paz firmado. No pudieron, ¿sí? A pesar de ser mayoría, a pesar de haber ganado las elecciones. Entonces tenemos que tener claro es eso, de que tenemos que prepararnos para batallas que nos vienen de generar el mayor movimiento de conciencia social y de despertar la pasión en la gente, o sea, de seguir estimulando que esa pasión crezca, pero crezca desde una perspectiva democrática, no de violencia. O sea, la violencia trae violencia y ellos necesitan que haya violencia para poder imponernos condiciones muy, muy fregadas, dictatoriales, en defensa de la seguridad del Estado. Estoy muy contento. La violencia es un negocio, Rafa. Un negocio total. Estoy muy, muy complacido de estarlos acompañando, de verdad. Yo ando en lo que vengo haciendo, que es la lucha por el tema de la defensa del ambiente, porque es la defensa de la vida también, ¿no? Definitivamente. Y porque también en aquella época lo ambiental era parte de las prioridades que el M tenía en su lucha. No es de hoy, es de siempre. Eso quería decir. Muchas gracias, Consuelo, quería decirlo, muchas gracias por tu aporte. Gracias, Rita. La realidad de esa historia de nuestra independencia, ojalá la gente la tuviera más en la cabeza,
el día 10 de octubre, por ejemplo, el día 10 de octubre, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es para usted el 10 de octubre? Tengo la absoluta certeza de que ninguno me va a decir qué pasó el 10 de octubre en la historia. Y el 10 de octubre pasó que fue la verdadera independencia de la Nueva Granada, porque lo que se da en agosto, ¿sí?, es la liberación del centro de la Nueva Granada. Ellos se repliegan a la costa, ¿sí?, y tienen el control de todo el litoral caribe y tienen el lugar de mando Cartagena. Y el 10 de octubre, ¿sí?, del 2021, ¿sí?, se da la salida del país de la última tropa española, ¿sí? Es decir, es la derrota de España, de la España que queda en América y que arranca con la liberación de La Guajira, luego Magdalena, luego la parte del Atlántico, y viene, después de un cerco de Padilla y de Montilla, la derrota y la capitulación que permite la salida de los españoles de la Nueva Granada. Es la verdadera fecha de la independencia plena de Colombia en ese tiempo. Eso no se sabe, porque hasta la historia la han manipulado. La historia la han vuelto andina. Tristemente. La han vuelto andina. En fin, era lo que quería decir, de verdad, muy Gracias, Rafita. Fernando tiene la palabra y después Gabriel. No. Muy corto. Para el compañero Javier Fallat, nosotros éramos subalternos de Manuel, de tu hermano, de Edgar. Nosotros éramos subalternos directos de él. Fíjate, ahí hay nombres de los compañeros que hay en Ecuador. Adolfo Mojica, hermano de Miguel Ángel Mojica, que era compañero de María Eugenia. Él cayó en Ecuador, él fue en Ecuador con tu hermano. El pastuso Emilio, no me acuerdo el nombre de Emilio, pero era pastuso y era flaco, alto. Y otra compañera decían Rosa la Primorosa. Esos son 3 de los que cayeron con tu hermano, que están desaparecidos en Ecuador. Falta un compañero, pero no me acuerdo cuál era. Pero esos Jorge Serna. Ajá, ahí son 3 de los 3, ahí van los nombres más o menos como para ir ubicando. Eso. Y lo otro es que también hay desaparecidos y caídos del M fuera del país. Es decir, en Venezuela, en la masacre de Cantaura, hay un compañero que fue del M, que era internacionalista y estaba combatiendo junto a Bandera Roja en Venezuela. Él muere allá. Y así hay varios en diferentes países de América Latina que hay que reivindicar esos compañeros y compañeras. Hay una compañera desaparecida hace pocos años, que fue del M, cercana a la gente del Palacio, que cayó combatiendo con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, en Turquía, entre Turquía y Kurdistán. Y hay un video donde ella aparece caminando con la guerrilla kurda, y ella va cargando un RPG-7 en una columna combatiente, y es gente del M. Era eso. Gabriel. A ver, no, yo quería hacer como la anotación simplemente sobre como la anécdota que conté pues, de García Márquez, que yo creo que él se está refiriendo que en la historia está llena de nombres de hombres, de muchos hombres, no es como una consigna, ni una propuesta, ni eso que se dice pues de machismo y eso, para nada, sino que él simplemente está diciendo que detrás de todos esos personajes que siempre se han visto a través de la historia en todo el mundo, la mayoría han sido hombres, pero que siempre detrás de ellos han habido mujeres que se desconocen quiénes son. O sea, no es que uno lo esté planteando pues como propuesta o algo. De hecho, aquí hay grandes mujeres, pues a mí particularmente una de las mujeres que más me impresiona en la historia de Colombia es Gloria Cuartas. O sea, por toda esa vivencia no me alcanzo ni imaginar ese drama tan horrible en Urabá y ella ahí al frente con todas las mujeres que eran las que iban a rescatar los hombres que masacraban. Entonces, por ejemplo, eso, pero no es, o sea, yo pienso que cuando García Márquez hace esa anotación, lo hace en ese sentido, no lo hace pues como con ese otro criterio de machismo, de propuesta, o de enajenar a la mujer, o de negarla, sino pues todo lo contrario, es rescatar y decir, vea, detrás de cualquier hombre, porque la misma historia de García Márquez, él llega y dice, si no hubiera sido por mi mujer, yo tal vez nunca hubiera escrito 100 años de soledad, y quién sabe qué más cosas hubiera dejado de escribir por eso. Gracias a ella, él narra pues como una cosa muy puntual,
que él no sabía cómo, pero que ella conseguía comida y hacía las cosas y que eso le permitía a él estar ahí pues escribiendo. Entonces era como, quería hacer énfasis en esa nota. Miguel, ¿pidió la palabra? Jorge la pidió antes. Jorge la está pidiendo hace rato. Hace rato, mira, primero para hacerle una mocioncita y una claridad a Dorita. Sí, a todos los compañeros les dolía, a todos los comandantes les dolía los muertos. Pero es que Raulito tenía algo especial, es que Raulito lo demostraba, Raulito ahí mismo era muy sensible, fuera quien fuera. Y eso dice mucho del humanismo de una persona. Y también respecto a este compañero el que escribió el libro, compañeros, excelente reivindicar estos muchachos, estos anónimos que ya no están, pero también dentro de nosotros, compañeros, y esto en general para todos, hay una cantidad de, la historia ha escrito mucho sobre Iván Marino, Fayad, Boris, Bateman, todo eso, pero tenemos una cantidad de compañeros que todavía, de pronto ya en el ocaso, están todavía en el ocaso ya de la vida, ya muy mayores, algunos enfermos, pero tan valiosos y tan fuertes y tan valientes como aquellos otros, como el caso de Buriticá, que se encuentra en el Tolima por allá, el caso del mismo Néstor, de Guayabita. Aquí en Antioquia tenemos a Guillermo es, mejor dicho, es una historia viva de acá, de los fundadores de acá de Antioquia del Lemme. Y así por el estilo, yo sé que en todas partes del país hay una cantidad de compañeros valiosísimos, aunque, pues quiero decir, todos son valiosos, pero estos compañeros para mí entregaron toda su juventud, su vida, sus fuerzas, todo, y ahora que están en el ocaso, yo creo, Mauro, vamos de pronto a, eso es como una idea, hacerles un homenaje a estos compañeros mayores, yo los llamo los sabios, y los tenemos que escuchar, y que antes de que se nos vayan, que nos dejen toda esa enseñanza, todo ese legado que ellos tienen. Entonces eso es como una invitación y como una idea, tanto para las mujeres como para los hombres, estos compañeros que se encuentran. Eso sería pues como una iniciativa para irlo metiendo en el cronograma o irlo trabajando. Eso sería todo, Mauro. Gracias, Jorge. Miguel. Gracias. Bueno, un poco en la línea de lo que planteó Jorge, agradecerle a Alejandro Cabeza su texto, porque recoge lo que es la base del M19, lo que fueron esos niños que quedaron en el camino, que algunos lograron crecer, otros logramos sobrevivir, y que están allí en ese anonimato, pero que son la historia viva y que son la fuerza que sostiene a quienes aún nos mantenemos en esta lucha. Yo quisiera agradecerle en nombre de esos niños y en nombre de todos los niños que conocimos, que se nos quedaron en el camino, que tal vez fueron más valientes y seguramente fueron más valientes que nosotros, y que nosotros, por no ser tan valientes, tal vez por eso sobrevivimos. Quisiera pues darle un agradecimiento y esperar que el libro salga y que puedan distribuirlo profusamente y que llegue por acá, a ver si lo podemos leer despacio. Muchas gracias. Alejandro, no le llega caso a estos compañeros que quieren conseguir el libro tan rápido. Primero pasa por la subasta. No, sí, claro. Así como te había comentado que día el objetivo es que el día... ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí me estás escuchando? Nítido. Ok,
que lo más seguro es que el día lunes, entre día lunes y día martes, ya tenga pues los textos y pues de inmediato, pues ahorita por interno nos comunicamos para que me haga, sí, claro, es para que él lo lea primero, es que él no sabe. Entonces, él me pasas los datos, yo hago el envío a Cali para el texto de subasta y obviamente pues los que están acá en Bogotá, los compañeros de acá de Bogotá, pues ahí ya están o como les digo por el grupo de Facebook. Alejandro, los de Bogotá son ricos, guárdenlos todavía. Ahí se dañó el sonido. Alejandro, se te corta el sonido. Teléfono. Y pues el objetivo es cuando ya... Ahí, ¿está mejor? Ahí. Ok, perfecto. Entonces, como te digo, ¿me escuchan? Sí, todo bien, dale. Los veo como quieto. Dale. Es hacer el envío pues para la subasta y pues ahí se pueden meter a la página de Facebook Tomás y Bebet Crónicas de Militancia y ahí pues para que a futuro también los que quieran leerlo y pues bueno, con mucho gusto buscaremos la forma de hacerlo llegar y yo les comento cómo va a ser ahí y los costos y demás. Claro que sí. Compañeros. Ya es para cerrar, ahí pues ya les envié también el link tanto en WhatsApp como bueno, y el afiche en WhatsApp como también acá en el chat del grupo para la invitación muy cordial el día miércoles. Me gustaría verlos allí también. Antes de que empiecen a retirarse, quiero compartirles esto, lo que sigue. ¿Están viendo este hermoso cuadro? Exclusividad de la certeza. Exclusividad. Otro libro. El libro de donde es protagonista Jairo Rubio, Hipólito y Javier Correa. Y también, como somos amplios, también nos llegaron estos. Sí. Entonces, hacia allá quería yo participar, si me dejas un momento. Dele, hable, Ricardo. Yo creo que aprovechando que no nos hemos ido todos, ¿cierto? Y saludando a los compañeros que no los saludé, creo, a los compañeros hombres, porque a las compañeras mujeres ya las había saludado, creo que nosotros tenemos una responsabilidad histórica, y es una responsabilidad de construir nuestra propia memoria, por lo menos, para compartirla con nuestros hijos, pero también porque tenemos una responsabilidad en estos barrios populares donde nosotros hicimos y construimos esa historia también. Y barrios populares donde salió gente y murió gente dentro de las filas del M-19. Entonces es como parte de eso, nos toca, de esa reivindicación, escribir esas historias de ellos. Pero no las podemos hacer solos porque es un trabajo muy grande. Entonces yo les quiero proponer varias cosas, no sé, les pido disculpas si ya lo han dicho. Uno es atrevámonos a buscar como algo digitalizado donde estén las fuentes bibliográficas, lo que ustedes están mostrando, los libros, los nombres, en lo posible donde se consiguen. Y si no, nos jugamos a que cada uno aportemos los libros que tengamos y los digitalizamos y los compartimos. Hay que crear como un disco, ¿cómo se llama eso, Tata? Yo no sé qué, disco virtual, ¿cierto? Y enviamos toda la información ahí como una forma de garantía de que todos tengamos derecho a la adquisición de esa memoria y a compartirla con otros. Eso por un lado. Por el otro lado, que cojamos y hagamos una lista de las personas que han muerto en el proceso, de los desaparecidos que han habido, y las vamos aportando, y no sé quién de ustedes mantiene como un banco, pero también que ese banco sea... Hipólito está trabajando sobre eso. De acuerdo, pero sigo insistiendo.
que no quede solo en las manos de uno, Hipólito, no sea Pilo y no sea, ¿sí? Sino que quede en las manos del colectivo para generar también un rompimiento con esa vaina que a veces se queda como la historia en las manos de algunos, ¿cierto? Y empezamos a hacer lo que planteaban aquí los compañeros, que ustedes ponen muchas tareas. Oye uno a Rafael y Rafael lo pone en las tareas nacionales a uno y puerca, y los que tenemos hijos, pues nos toca sacarle un tiempito para las tareas nacionales y para los hijos. A los compañeros que plantean lo del taller escrito, que no sé si fue Fernando Muñoz, no me acuerdo quién fue. Javier Ayar. A Javier, entonces, pues hagamos de uno de los tallercitos y empezamos a escribir y verán, y vamos recopilando todo eso, pero sigo insistiendo, que eso también pertenezca al colectivo, o sea, que uno vaya aportando y tenga el derecho también a escucharlo de todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Chao, pues, pendientes. Se cuidan. Hasta luego. Gracias, Consuelo. Muchachos, compañeros. Muchas gracias a todos. Nos vemos una feliz semana. Nos vemos el próximo sábado. No. Jueves primero a las 7. Tiene que mandar. Muchas gracias, Consuelo. Muy chévere el tema. Un abrazo, con gusto. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Jueves 1 de octubre a las 7 por el mismo canal. Gracias, Consuelo. Gracias, Papá Noel. Eso, se fue. Mauro, no hay avisos parroquiales. Y traigan plática porque vamos a jugar bastante. Chao. Hola, Rolito, ¿cómo estás? Bien, preciosa, un abrazo, que Dios te cuide.